Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. Es martes, es 22 de julio y el Abierto de esta mañana lo vamos a compartir con Mariola Urrea. Mariola, buenos días. Uy, tenemos que mejorar esa comunicación porque o Mariola no me escucha o me escucha muy tarde. Ahora lo probamos. Mariola, ¿estás ahí? Yo sí, ahora te escucho sí. Perfectamente. Buenos días, Mariola, y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nacho Corredor, bienvenido. Muy buenos días. Y Carlos Sánchez. Hola, Carlos. Muy buenos días. Dejadme hacer lo primero, una comunicación en directo con Gaza. Y saludar a esta hora de la mañana, a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, a Aitor Zabalgoqueazcoa, que es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras allí en la Franja de Gaza. Aitor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en Almawasi, que es el barrio playero, digamos, o costero de la localidad de Han Yunis, en el sur. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Pues unas 5 semanas o 6 semanas. ¿Qué escenario te has encontrado? Bueno, pues una situación de cerco en el cual pues durante los últimos 100 y pico días no ha entrado prácticamente nada de comida, ni suministros médicos, ni combustible, y esto está llevando pues a toda la franja y a toda la población de la franja a una situación límite, tanto en para conseguir agua, para conseguir comida, como para conseguir servicios médicos. Cuando decimos situación límite, ¿puedes describirnos cómo pasa allí la gente los días? ¿Con qué subsiste? Bueno, pues hay mucha gente que está pasando los días con un poco de pan y un poco de té, y cada vez más, y durante todos estos días pues se ha incrementado esto, ¿no? La cantidad de gente que no consigue comida. Algunos mercados están cerrados debido a que los precios son estratosféricos. La gente está protestando y la gente además no tiene dinero para comprar la comida. Y bueno, los camiones del Programa Mundial de Alimentos hace como ya una semana que no entran porque no consiguen garantías del ejército israelí para poder pasar sin que ataquen a la gente mientras intentan coger la comida de los camiones. De eso te iba a preguntar, si la gente acude a esos pocos puestos que hay para recoger la ayuda imprescindible, o la gente, en vista de van casi 1.000 personas fallecidas en esas circunstancias, si la gente tiene miedo y renuncia a ir a esas colas. No, la gente no renuncia porque no tiene otro remedio. O sea que lo que estamos viendo todos los días, y hoy a la mañana también, son miles de personas yendo hacia los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, que ha sido creada por el gobierno israelí y los Estados Unidos, y en los cuales absolutamente todos los días desde el 27 de mayo ha habido muertos y heridos. Absolutamente todos los días ha habido masacres. Y luego se da la otra circunstancia, que es que hay mucha gente esperando también en las calles principales a que pasen camiones del Programa Mundial de Alimentos, si es que pasan, para intentar recoger la comida. En el segundo caso, solo si el ejército israelí interviene, se dan incidentes, y si no, normalmente la gente lo que hace es agarrar la comida a los camiones y ya está. O sea, los incidentes se producen solo cuando hay intervención del ejército de Israel. Absolutamente, solo cuando está el ejército israelí o los mercenarios norteamericanos que están trabajando con la fundación esta. Los ataques siguen sobre el terreno, claro, además de los ataques a las colas del hambre, en estas circunstancias que estás describiendo, los bombardeos contra la población o contra puntos donde hay población civil continúan. Sí, continúan tanto en las zonas evacuadas como en las zonas que no están evacuadas, las zonas que en teoría deberían de ser seguras. Nosotros estamos, por ejemplo, rodeados por un mar de tiendas de campaña y de chabolas, y todos los días, absolutamente todas las noches, hay 2 o 3 incidentes en los cuales muere gente, incluyendo familias enteras. Y bueno, pues es harto frecuente el que los hospitales estén manejando heridos en masa un día y otro. Si no hay medios para vivir, ¿hay medios para atender a la población? Desde el punto de vista sanitario, ¿cómo están los hospitales? ¿Cómo estáis trabajando vosotros allí? Bueno, pues quedan muy pocos hospitales funcionales, hospitales grandes. El Nasser, que es el hospital que tenemos nosotros cerca y que el único que funciona a rendimiento en el sur de la franja, es un hospital de 340 camas que ahora tiene 590 pacientes, para que os hagáis una idea. Y nosotros, por ejemplo, todas las camas pediátricas, nosotros llevamos el apoyo a la zona pediátrica y maternal. Absolutamente todas las camas de pediatría están ocupadas por niños con trauma.
O sea, deberían de estar ocupadas por niños con otro tipo de enfermedades, y son todas las camas que tenemos de intensivas de pediatría están ocupadas con niños con trauma. Esto os puede hacer una idea de la cantidad de heridos que llegan al día, sobre todo después de las distribuciones o cuando hay ataques aéreos que afectan a las tiendas y a las casas de las familias. Contaba Al Jazeera esta madrugada que, más allá de la cifra que es espantosa de personas asesinadas, hay 10 niños mutilados cada día allí en la Franja de Gaza. 10 niños mutilados cada día. Desde el punto de vista de la atención sanitaria, ¿qué es lo que más os hace falta, lo que con más urgencia necesitaríais? Bueno, por un lado, que dejen pasar los medicamentos y el equipamiento médico, porque pasa a cuentagotas, 2 o 3 camiones cada semana, y evidentemente no es suficiente ni para nosotros ni para ninguno de los centros de salud que está funcionando. La otra cosa que sería crítica es que permitieran, por favor, que a los niños heridos se les pudiera evacuar y atender fuera de la franja, porque aquí ya no hay medios para atender este tipo de casos. La Organización Mundial de la Salud solo consigue sacar unos 30 niños a la semana a Jordania y a otros países árabes y a Europa para poder seguir tratamientos complicados, y hay más de 15.000 personas con condiciones muy graves o con mutilaciones muy severas que están esperando evacuación médica fuera de la franja para poder recibir tratamientos que aquí no podemos dar. Hablamos mucho del riesgo de desnutrición severa de los niños que están muriendo, las personas que están muriendo de hambre. Tú que estás ahí sobre el terreno, ¿nos puedes describir cuál es exactamente la situación con la que te encuentras a diario? Bueno, hay muchísimos casos de niños que ya tenían enfermedades y que tenían condiciones previas que evidentemente ahora no lo están aguantando con este nivel de falta de comida, ¿no? Entonces, la cuestión ahora mismo no es que los niños están mal nutridos desde hace ya 2 años, y evidentemente se va notando poco a poco se va notando. Una de las cosas que es terrible es que las autoridades israelíes, cada vez que estamos a punto de acabar el combustible, de que se nos acaba el combustible mañana, de que se acaba la comida infantil pasado mañana, etcétera, etcétera, dejan entrar un poco, y así se mantiene en un hilo, pues para la semana siguiente o para los días siguientes, ¿no? Entonces, una situación completamente insostenible. Sobre todo los niños llevan 2 años sin comer, sin ir a clase, sin tener una vida normal, y bueno, esto lo van a pagar a largo plazo. O sea, que ahora lo mismo lo que está creando es una situación de malnutrición crónica para un montón de cientos de miles de niños que están en la franja. ¿Y la salud mental? Bueno, pues ni cuenta, casi. La gente está muy nerviosa, hay muchísimas peleas entre las familias por el agua y por la comida, hay muy poco agua, se pueden distribuir unos 2 o 3 litros, 2 litros por persona para beber y unos 7 o 8 para lavarse, o sea, agua de uso doméstico, pero que no se puede beber, y hay muchísimas tensiones entre el tema del agua, el reparto del agua, y muchísimas tensiones alrededor de la comida. Todo el mundo está muy nervioso y agotado. Y bueno, la gente lo que quiere básicamente es que haya un alto el fuego inmediato para poder por lo menos recuperarse un mínimo. Ya ni siquiera están pensando en que se acabe la guerra y que se acabe todo el proceso, sino que por lo menos haya un alto el fuego, que es lo que pedimos todos, y que pueda entrar ayuda humanitaria adecuada y suficiente para poder recuperar un poco la vida para la gente de aquí. Ahora mismo, y desde hace un par de años, las familias pasan el día con un poco de agua y un poco de arroz. Bueno, harina sobre todo, harina y pan hecho con harina, y la verdad es que muy poco. Nosotros no hemos visto un huevo o proteína en las 6 semanas que llevo aquí. ¿La gente sabe a dónde tiene que ir cuando tienen órdenes de desalojar, sabiendo que no hay ningún lugar seguro? Cuando la gente, ¿hacia dónde va? Es que estamos hablando ya de que solo queda menos del 20% de la Franja de Gaza fuera de las órdenes de evacuación. Entonces, que la gente no tiene dónde ir, y esto implica que hay muchísima gente que se queda en las zonas que tienen orden de evacuación porque no les queda más remedio o porque están hartas de moverse. Yo tengo compañeros que se han movido 11 veces en 2 años. Entonces, que la gente ya no sabe lo que hacer, y además si se mueve les vuelven a mover y les vuelven a llevar a otro lado. Entonces, no
la gente, hay mucha gente que ya no se desplaza. Entonces, hay muchísimos lugares, por lo menos en el centro de Khan Yunis, en el centro de Deir Balah, en las afueras de Gaza ciudad, que la gente está viviendo en las zonas de evacuación porque no tienen dónde ir. Y evidentemente los lugares que están designados para evacuación, que son la costa de Gaza ciudad y Al-Mawasi, que es esta costa de acá, están completamente llenas de gente, completamente abarrotadas, una concentración masiva de gente con acceso insuficiente a todo. Aitor, me decías al empezar 5 semanas allí, día tras día. ¿Hay manera de asimilar en tu día a día cómo afrontas el trabajo que hacéis Médicos Sin Fronteras allí sobre el terreno? Bueno, pues centrándonos en el trabajo, ya que las condiciones son horribles, inhumanas, indignas, lo que quieras decirlo, pues centrándonos en el trabajo y centrar en lo poquito que podemos hacer y bueno, pues bajar la cabeza y seguir haciendo. Aitor Zabal-Gogueazcoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, un abrazo desde aquí, un saludo y buenos días. Muchas gracias por hablar de Gaza. Hasta luego. Hasta luego. Es lo que no tenemos que dejar de hacer, desde luego, hablar de Gaza, que no solo significa hablar de la posibilidad de un alto el fuego o incluso dar el titular del último ataque, significa, creo, bajar al terreno de cuáles son las condiciones de vida en las que malviven los 2 millones de civiles que subsisten en Gaza con estas condiciones que ahora nos describía el coordinador de Médicos Sin Fronteras allí en la franja. Nuestra compañera Nuria Garrido está en Jerusalén. Hola Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se dio la circunstancia, parece que la opinión pública internacional va a golpe de reaccionar ante las masacres. Las últimas, esto que estamos contando, cómo tirotean, nos contaba este trabajador de Médicos Sin Fronteras allí en Gaza, como cuando hay problemas, cuando hay cerca militares del ejército de Israel o mercenarios que se acercan a esas colas del hambre y entonces producen estas matanzas. Esta última, la que tuvimos este fin de semana, hizo reaccionar de nuevo aparte de la comunidad internacional con esta carta de 25 países. España está entre ellos, también la Comisión Europea, pidiéndole a Netanyahu que ya está bien. Pero la respuesta del gobierno de Israel, tú me lo contarás mejor desde Jerusalén, Nuria, es que están desviando el foco, que aquí el culpable es Hamás, y la respuesta de hecho ha sido esta madrugada una nueva masacre con al menos 14 muertos. Sí, Sastre. Primero de todo, si me permites, me gustaría poner en valor el testimonio que estábamos escuchando, porque los periodistas que estamos en Israel no podemos entrar en la franja de Gaza y creo que es muy importante poner en valor el trabajo que hacen los trabajadores humanitarios. Desde luego. Es muy importante porque los gazatíes, nosotros hablamos todos los días con productores y periodistas y sus historias son desgarradoras y es frustrante no estar aquí en Israel y no poder entrar en la franja de Gaza. Por otra parte, por lo que me comentas, si algo ha quedado claro es que Israel goza de una absoluta impunidad y que la comunidad internacional, sobre todo lo que nos trasladan los gazatíes, es que están reaccionando muy tarde. En las últimas horas hay más ya de 59.000 muertos en total y por lo tanto se sienten absolutamente frustrados. Lo que hace Israel es lo de siempre, ¿no? Recurrir a la misma estrategia, es decir, echarle la culpa a Hamás, ¿no? Ellos dicen que Hamás ha empezado esta guerra obviando el contexto de ocupación y toda la situación que hay en este territorio y sobre todo lo que dicen es que insisten en que hay un alto el fuego encima de la mesa. Recordemos que esta propuesta no incluye un alto el fuego definitivo, que tampoco Israel se ha comprometido a retirar las tropas totalmente de la franja de Gaza. Estas son las dos principales demandas de Hamás y por otra parte desde aquí también los familiares de los rehenes están preocupados porque en las últimas horas los tanques están avanzando hacia el centro de la franja de Gaza, hacia Deir al-Balah, que es donde se supone están algunos de los rehenes y por lo tanto desde aquí están preocupados y temiendo por la vida de sus seres queridos. Nuria, estamos escuchando de fondo el sonido de el amanecer, ahora van a ser las 10 menos cuarto de la mañana allí en Jerusalén donde estás. ¿La opinión pública israelí ejerce algún tipo de presión sobre Netanyahu? Ahora me describías los familiares de los rehenes, hay un sector que tenemos muy localizado que sabemos, lo hemos ido contando, la presión que ejerce sobre Netanyahu, pero noticias de las matanzas o esto mismo que nos contaba el coordinador de Médicos Sin Fronteras sobre desde Gaza, ¿eso se habla de alguna manera en la opinión pública israelí? Este tipo de matanzas y de masacres, Sastre, no generan ningún tipo de reacción
entre la mayoría de la sociedad israelí. No hay protestas convocadas pidiendo el fin de la ofensiva. De hecho, te diría que son 4 gatos, ¿no? Hay pequeños grupos que sí que están pidiendo el fin de la ofensiva, pequeños grupos que hablan de genocidio, pero son muy pocas personas. La mayoría de la sociedad israelí aquí sigue con sus vidas. El domingo se van a la playa, siguen con sus trabajos. Están los familiares de los rehenes que están muy preocupados, y dentro de ellos también hay algunas discrepancias porque tienen miedo de mostrarse en contra del gobierno de Netanyahu, pero la mayoría de la sociedad vive en la indiferencia. Se han acostumbrado a lo que pasa en la Franja de Gaza, lo toleran porque lo apoyan o porque simplemente les conviene vivir en la indiferencia y no mostrar, ¿no?, su enfado. Por lo tanto, desde aquí genera bastante indignación, ¿no?, ver cómo esta sociedad no está alzando la voz ante las masacres que están llegando, y sobre todo porque la mayoría de los medios israelíes, las televisiones, los periódicos no enseñan estas fotografías, estas imágenes, estos vídeos. Nuria, te mando un beso desde aquí. Y en el abierto con Carlos Sánchez, con Nacho Corredor y con Mariola Urrea, es verdad que lo hemos comentado muchas veces, y es verdad, Mariola, que hay cosas que se comentan solas. Sin embargo, no me resisto a pediros una valoración a partir del testimonio, de la crudeza y también la calma y el temple, he de decir, con el que nos ha descrito imágenes que cualquiera, yo creo, perderíamos la compostura al describir, como nos lo ha descrito el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, lo que ve día tras día. Si hubiera que presentar una candidatura a Premio Nobel de la Paz, creo que estos son los candidatos óptimos, ¿no? Esta gente, personal humanitario que hace un trabajo en condiciones absolutamente abyectas y, sin embargo, ni pierden la calma ni pierden la compostura y, como decía muy bien nuestro invitado, se concentran para sobrevivir en hacer el trabajo porque hay mucho trabajo que hacer. Yo solo voy a aportar una aproximación a todo este horror. José Luis, y yo diría que Israel en todo este tiempo nos ha enseñado 3 formas de matar. Todas ellas son ilegales, pero algunas incluyen una dosis extrema de inhumanidad y de crueldad. Las 3 maneras de matar son, primero, la acción militar, con bombardeos, por supuesto, rompiendo todas las reglas que nos hemos dado la humanidad para hacer que este mundo no se convierta en un absoluto infierno. Ha vulnerado todas las normas de derecho humanitario que nos podamos imaginar y más allá. Nos ha enseñado también que se puede matar de hambre a todo un pueblo y a toda una población, y esto tiene mucho que ver con los delitos y con los crímenes contra la humanidad. Y nos ha enseñado la tercera y más cruel, yo creo que de todas las maneras de matar, que es en los procesos de reparto mísero de alimentos, habiendo expulsado previamente a las organizaciones que hacen ese reparto de alimentos de manera digna, porque estamos hablando de tratar a las personas como lo que son, como personas y no como ratas. Y esto es lo que nos ha enseñado en los últimos tiempos Israel, que creo que valdría la pena que reflexionaran si este es el aporte que quieren hacer en el siglo XXI a la humanidad. Carlos. Bueno, Israel, como bien dice Mariola, está escribiendo una página más de la historia universal de la infamia, esa que escribió Jorge Luis Borges hace muchos años. Lo que es terrible es que incluso en los años de los campos de concentración en Alemania, los nazis intentaban ocultar su fechoría. Es decir, muchos europeos, muchos incluso alemanes, no sabían lo que estaba sucediendo. De hecho, ellos algunas veces presentaban los campos de concentración a miembros de la Cruz Roja, digamos, los más visitables, para decir que están tratando correctamente a los judíos. En este caso, esta es la vista de todos. Todos sabemos lo que está pasando. Es decir, y es lo más que me duele a mí desde el punto de vista democrático. Es decir, países democráticos, países que se han construido sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, están mirando para otro lado. No digo ya nada de Estados Unidos, que es la cuna de la libertad, el primer país que tuvo una constitución, es un país realmente modélico en términos democráticos durante más de 2 siglos. Ahora va a cumplir 250 años del nacimiento de Estados Unidos. Es decir, pero estamos viéndolo como si fuera una serie, como si fuera un docudrama, el docudrama más terrible que hay, que es un genocidio a la vista de todos. Y este documento, por ejemplo, en cualquier otra época, en los años 60, en los años 70, hubiera sido estremecedor. Alguien hubiera llamado a declarar a un representante del gobierno israelí sobre lo que está sucediendo allí. Y no pasa nada.
Es decir, lo que decía la corresponsal en Tel Aviv o en Jerusalén, es decir, que la gente va a la playa y no pasa nada. Eso es lo que me parece que es una degradación de la condición humana, de la ética de las personas, me parece lo más terrible de todo, que miremos para otro lado con todo lo que está sucediendo. Pues no parece que vayan a cambiar mucho las cosas. Nos contaba Nuria la indiferencia con la que Netanyahu acoge esta carta, sean de 25 países, ya pueden ser 37. Parece que solo Donald Trump, Nacho, podría hacer cambiar la posición el genocidio de Netanyahu. Y no parece que esté entre sus prioridades, probablemente porque, y de esto Mariola Urrea tiene más criterio, porque entre las prioridades de Donald Trump lo que sí que está es alterar las reglas del juego del derecho internacional. Carlos lo señalaba, yo creo, con precisión, cómo se asiste al incumplimiento sistemático en muchos sitios de las normas que ha habido en el último medio siglo en buena parte del mundo, ante la inacción de aquellos que se habían autootorgado y le habíamos otorgado el papel de ser nuestros guardianes, los guardianes de Occidente, en particular Estados Unidos, y ante la aparente incapacidad de la Unión Europea por hacer algo, ¿no? Y tiene derivadas también esa visión de Donald Trump en cosas que acabamos de escuchar, que tienen que ver con cómo se está intentando fagocitar el sistema de cooperación internacional y que tiene consecuencias directas en la vida de muchas personas. La opinión pública española en relación a Oriente Medio tiene un consenso bastante amplio, incluso tanto entre votantes del Partido Popular como del Partido Socialista, reconociendo y apoyando la posición de fondo del Gobierno de España. Sin embargo, la realidad es que no es una prioridad en la agenda pública de nuestro país ni de buena parte de Occidente. Cuando uno viaja incluso por otras capitales europeas, no es difícil encontrarse algunas movilizaciones, pero siempre de una dimensión muy limitada, y probablemente si una función tiene un medio de comunicación en un contexto como el digital, es el de intentar ordenar la conversación, ¿no? Y desde esta perspectiva es, creo, relevante observar y llamar la atención sobre una realidad que no solo tiene consecuencias hoy directas en una parte del mundo, sino que explica el mundo del que nosotros también vamos a acabar formando parte. Y aquí, en relación a ese diálogo nacional e internacional, creo que de nuevo es importante destacar que el Gobierno de España y la política exterior española en relación a este tema ha sido probablemente de los más vocales del conjunto de Occidente, probablemente de los que han tenido el reconocimiento de todos los países de Oriente Medio respecto a cómo buscar una solución, y que pese a ello, en cualquier caso, pues hay una incapacidad. Creo que el propio Josep Borrell, ya en su condición de exalto representante de la Comisión Europea, ha alertado bastante de ello, de la Unión Europea a tener la capacidad de condicionar lo que está pasando, y que es un síntoma de lo que puede ocurrir también en el resto del mundo. Mariola. Hay un elemento sí que me parece interesante, por seguir aquí un poco los aspectos que trataba Nacho. Yo creo que España ha demostrado valentía y audacia en fijar una posición que no es fácil, denunciando lo que está ocurriendo en Gaza, poniéndole además calificativos en términos de crímenes contra la humanidad. Obviamente ha tenido que soportar la reacción de Israel, como es claro, y de otros países amigos de Israel, y yo creo que en ese sentido España, cuando la historia nos pida cuentas de qué hizo usted cuando estaba asistiendo a un genocidio en directo, como apuntaba Carlos, pues al menos España como país y su política exterior dirá: yo alcé la voz, hice modestamente lo que puede hacer una potencia pequeña o mediana como es España, teniendo en cuenta además que este tema Gaza parte por la mitad la acción de política exterior de la Unión Europea, porque obviamente todos sabemos no hay consenso. Sí lo hay en relación con Ucrania, y ahí la unidad de acción de la Unión Europea ha dado resultados más que satisfactorios, pero es claro que Gaza divide a los europeos, y creo que Alemania también tendrá otra vez que volver a rendir cuentas en la historia. En un primer momento
por acción, y ahora porque la culpa de aquel horror de entonces le está arrastrando a soportar para el futuro otra culpa, porque no podemos permanecer ajenos a lo que está ocurriendo. Y acabo con un elemento que conecta con una cosa que tú apuntabas, Sastre. Decías, no tiene pinta de que Netanyahu vaya a atender ni a una carta firmada por 20 y tantos países, ni aunque lo firme toda la comunidad internacional entera, salvo que actúe Estados Unidos, porque es verdad que es el único player internacional que podría parar esto. Pero es que Netanyahu le ha hecho una petición muy clara a Estados Unidos. Y Estados Unidos parece obvio que la va a respetar. La petición también se la hizo en su momento a actores internacionales, entre ellos miembros de la Unión Europea. Y su tesis siempre es: déjenme terminar el trabajo. Déjenme terminar el trabajo significa expulsar a todo el pueblo gazatí de esos territorios y quedarse con esos territorios. Y este es un plan político, y no podemos abstraernos de esa realidad. Lo que está ocurriendo en Gaza no es el resultado de una catástrofe natural, es una acción política, es un plan. Y déjenme terminar el trabajo. Este es lo que pide Netanyahu, que es lo que valida su acción política y es lo que le permite estar en el poder y permanecer en el poder, aunque ha sido un gobierno absolutamente acorralado por cuestiones de corrupción. Pero es que además en esa acción política el pueblo israelí está obviamente silenciado por una condición, que son los ataques terroristas del 7 de octubre. Y yo honestamente empiezo a pensar que aquello del 7 de octubre no fue tan casual. ¿A qué te refieres? A que es difícil imaginar que un ataque de esas dimensiones pase desapercibido para unos servicios secretos de un país serio. Queríamos empezar esta mañana con la descripción de la situación en Gaza, del genocidio en Gaza y el contraste que nos ha permitido el testimonio que hemos tenido esta mañana desde allí. Lo más reciente es lo que nos ha contado aquí el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza, después de que, ya saben, al menos 14 palestinos hayan muerto en un ataque israelí esta madrugada contra el campo de refugiados de Al-Shati, cerca de la ciudad de Gaza. Fernando Bayo. Sí, Aitor Zabalgogueazkoa nos ha explicado que desde Al-Mawasi cuál es la situación a la que se enfrentan casi 2 millones de gazatíes sometidos a diario a un cerco que les priva de combustibles, suministros médicos y alimentos que buscan, arriesgando su vida en los puntos autorizados de reparto. No, la gente no renuncia porque no tiene otro remedio. O sea que lo que estamos viendo todos los días, y hoy a la mañana también, son miles de personas yendo hacia los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, que ha sido creada por el gobierno israelí y los Estados Unidos, y en los cuales absolutamente todos los días desde el 27 de mayo ha habido muertos y heridos. Absolutamente todos los días. La situación en los hospitales de Gaza está desbordada, el acceso a los alimentos es cada vez más complicado. De hecho, el coordinador de Médicos Sin Fronteras en la franja nos ha dicho que llevan 6 semanas sin probar huevo ni otra proteína. Aquí en España, a esta hora arranca una jornada especialmente relevante en el Congreso de los Diputados, que hoy cambia de nombre. La institución pasa a llamarse Congreso a secas para favorecer el lenguaje inclusivo. Es una de las propuestas de reforma del reglamento de la Cámara, que también busca regular la labor de los periodistas acreditados y el voto telemático. A las 10:30 el Supremo va a estudiar la petición de Santos Cerdán, exsecretario de organización del Partido Socialista, para salir de prisión, una petición a la que se opone la Fiscalía. Antes, a partir de las 10 de la mañana en Granada, Juana Rivas está obligada a entregar a su hijo menor de 11 años a su padre, investigado por presuntos malos tratos. La defensa de Rivas ha recurrido in extremis la orden judicial al Constitucional para que atienda al interés del menor, que no quiere regresar con su padre. En Valencia, la Generalitat va a presentar hoy el proyecto para crear 2 parques anti-inundaciones metropolitanos. Lo hará en las riberas del Turia y en la del Barranco del Pollo, en los que se pretende actuar en más de 1.500 hectáreas para crear una zona verde que conforme una nueva defensa ante posibles futuras riadas. Ana Talens, buen día. El presidente Mazón presenta esta mañana la nueva red de parques metropolitanos, con un parque anti-inundaciones en el Turia que conectará la actual cabecera del Jardín del Turia con el Parque Natural, con una superficie aproximada de 10,5 kilómetros, mientras que se va a desarrollar una infraestructura similar en el Barranco del Pollo, con 2 sectores de 18
18,5 kilómetros y otros 5,5 kilómetros respectivamente en los terrenos rústicos entre Pla de Quart y la Albufera. Lo que se pretende es que estos nuevos parques anti-inundaciones en las riberas del Túria y del Barranco del Pollo sirvan para esponjar la fuerza del agua en caso de nuevas riadas, como hizo ese día, el 29 de octubre, la Albufera. Y la Tierra vivirá hoy uno de sus días más cortos, al menos de los registrados, concretamente 1,34 milisegundos menos que las 24 horas estándar, y es que la velocidad de rotación terrestre no es exacta, se ve afectada por la fricción de las mareas lunares y atmosféricas, una tendencia que se repite con frecuencia y que podría obligar a restar un segundo al reloj atómico alrededor del año 2029. Y en los deportes, Sampe, España suma su primer oro en los mundiales de natación de Singapur. Ha sido la competidora de 22 años Iris Tio en la final de solo libre de natación artística, se ha impuesto con una ventaja de 4 puntos a la china Huyan Xu. No, ha salido la puntuación de China que me he quedado flipando, o sea, porque la China es muy buena, o sea, estoy medio que no me lo Eran creo. declaraciones a Televisión Española. Además, el Tour de Francia vive hoy una de las jornadas míticas, 171 kilómetros con solo un puerto, la llegada al temible Mont Ventoux de categoría especial, 160 kilómetros llanos desde la salida en Montpellier y los últimos 11 de subida infernal. Y del fútbol se disputa desde las 9 de la noche la primera semifinal de la Eurocopa Femenina en Ginebra, Italia-Inglaterra. En el abierto de este 22 de julio, martes, que compartimos con Carlos Sánchez, con Mariola Urrea y con Nacho Corredor, vamos a ir acercándonos a la actualidad política de nuestro país, que pasa por lo que en menos de 2 horas va a ocurrir en el Congreso. Será el último pleno de este curso, es lo que habitualmente se llama el Pleno Escoba, donde van todas las cuestiones que no ha dado tiempo en este periodo de sesiones de aprobar, y se aprueban pues todas de golpe. ¿Alguna tónica habitual de esta legislatura? Pues que no sepamos exactamente, no sepa el gobierno a 2 horas vista. Probablemente, no sé si cuando empiece el pleno lo sabrán o no, ya veremos. Si tiene mayoría suficiente para aprobar todos los decretos. Ayer Podemos dijo que ellos, el decreto que se fragó tras el apagón eléctrico, ellos no lo van a convalidar. Y entonces el gobierno depende de la abstención que decida o no decida el PP, que de momento no ha deshojado la margarita o no ha contado cuál es el resultado de su votación. En fin, Sara Selva, buenos días de nuevo. Sara. Hola, Sastre, buenos días. Estamos de nuevo, y esto también es otra tónica de esta legislatura, ante un pleno que, bueno, pues podría pasar sin más pena ni gloria en una legislatura convencional, pero como esta tiene esta particularidad, pues de nuevo se va a tomar lo que ocurra hoy como una especie de termómetro de si el gobierno tiene, ahora que se tiene que contrastar con votaciones, la mayoría que dice que tiene para sostenerse y, por tanto, mantener la legislatura. Sí, aspiraba el Ejecutivo a que este último pleno antes de las vacaciones sirviera para demostrar que sí, que la mayoría de la investidura sigue viva, superar ese examen final antes del verano. Pero Podemos cambió los planes. Es un Real Decreto Ley que no toca ni un pelo al oligopolio energético. Anunció el partido de Yone Belarra su rechazo al decreto antiapagones, dejando todo en manos del PP, que, como decías, no ha aclarado aún qué va a votar. No es una posición sencilla la del Partido Popular. Si se abstiene o vota a favor, salva al gobierno en un momento en el que la estrategia de Génova es no moverse de la ofensiva. Si vota en contra y deja caer el decreto, enfada a las eléctricas, que están a favor de las medidas. Con esa baza juega el gobierno, que está trabajando para lograr al menos la abstención del PP. Sostienen en Moncloa que sería muy difícil de explicar que el PP durante los días posteriores al apagón hablara de caos, de falta de medidas, y que ahora, cuando tiene oportunidad de aprobar un decreto para evitar otros posibles apagones, pues lo torpedee. El PSOE de momento no lo da por perdido. A veces lo que parece que no, luego es que sí, luego que sí, luego es que no. Con lo cual dejemos trabajar a los grupos parlamentarios, aunque se da por hecho que es improbable que el PP lo salve. Aún así, a pesar de esa posible derrota, en Moncloa creen que el Pleno sí va a servir para demostrar que el gobierno es capaz de sacar adelante iniciativas. Lo previsible es que se aprueben el resto de los asuntos que se votan hoy. Eso incluye las entregas a cuenta, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o el reglamento del Congreso, que pone coto a pseudoperiodistas y agitadores ultras. Veremos en el Pleno, además, guiños a los socios en este momento clave, y el primero ya en el Consejo de Ministros, porque el gobierno aprueba hoy la Ley de Secretos Oficiales, la nueva Ley de Secretos Oficiales, una reivindicación histórica del PNV. Para desclasificar, sí, los documentos que todavía ahora están bajo secreto del franquismo y de la transición. Será interesante la conversación que tengamos mañana a esta hora con Aitor Esteban, el presidente del PNV, sobre este paso, la desclasificación, pero especialmente sobre qué diagnóstico hace
uno de los socios principales del Ejecutivo del punto en el que está la legislatura. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Y todo esto con Pedro Sánchez de gira ayer en Chile, hoy en Uruguay, una gira que ha compartido, que le ha llevado a compartir foto. Ayer fue muy simbólica esa foto junto a los presidentes de Colombia, de Uruguay, de Brasil y de Chile, en una especie de alianza de líderes progresistas de aquella parte y de esta parte del Atlántico. Bueno, de esta parte estaba Pedro Sánchez, presentada, Guillermo Lerma, enviado especial. Buenos días, Guille. Hola de nuevo, Sastre. Presentada, Guille, como una especie de frente contra la ultraderecha. Una alianza que pretende, dicen los organizadores, dar respuesta a uno de los principales retos que tienen las democracias, como es combatir de forma efectiva a los movimientos ultras que en unos lugares han llegado a los gobiernos y en otros tienen cada vez una representación mayor. Del encuentro apenas salieron unas ideas generales, como que la desinformación, las desigualdades y el desprestigio de las instituciones son el caldo de cultivo perfecto para que esos discursos calen, pero para los países impulsores de esa entente, el hecho de que este proyecto cuaje, celebra ya su segunda reunión, es un paso importante, aunque en su discurso lo que lamentó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es no poder contar tampoco para esta tarea con el PP. Y nos toca hacerlo solos, porque cada vez es más evidente que hay una derecha tradicional, que ha desertado de esa labor histórica y que ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha. Si la coalición del odio, como la llamó Sánchez, actúa coordinada, quienes quieren dar respuesta a ella también debe hacerlo. Es una de las conclusiones que compartieron Boric o Gustavo Petro. Agruparse, entender que cada uno por su cuenta no se va a salvar. Tenemos que actuar unidos. Encender la luz es fundamental cuando las tinieblas llegan. Sánchez continúa su gira por el Cono Sur, hoy parada en Uruguay con una agenda principalmente económica y empresarial, aunque con una cita política simbólica pero importante, como va a ser la visita a la viuda del expresidente Pepe Mujica, recientemente fallecido. Gracias, Guille. Esta será la imagen de hoy de Sánchez en Uruguay. Bueno, pues todo esto, Nacho, de contexto de un pleno en el que, por supuesto, se hablará, y ahora iremos también nosotros a ello, se hablará de Montoro, se hablará de Cerdán, pero antes, lo que hay sobre la mesa, lo tangible, porque el último pleno, cuando Sánchez compareció para hablar de la corrupción, pues el gobierno interpretó que los socios lo validaban, pero no hubo ninguna votación. Las votaciones llegarán hoy. ¿Qué importancia le das al pleno de hoy? La tiene después de la crisis que ha habido en los últimos días, ¿no? La variabilidad climática del estado de ánimo en el que vivimos, que entiendo que es compartido en muchos otros países análogos, o la ciclotimia, genera un estado de alerta permanente a la hora de diagnosticar qué es lo que ocurre, y de ansiedad, yo diría incluso, que dificulta en muchas ocasiones poder analizar hechos aislados y dándole la perspectiva que necesitan, ¿no? Yo, en relación al pleno de hoy y a lo que está ocurriendo, yo diría que el gobierno es evidente que vive con permiso. Y lo que, en mi opinión, debería haberse resuelto con una restitución explícita de la confianza al gobierno hace unos días, se va a visualizar de una forma que sirve para otras cosas. Sirve, entre otras cosas, para sumar un día más. Sirve para otras cosas, para que la legislación puesta sobre la mesa tenga buenas consecuencias para la vida de los demás, pero la realidad es que la crisis de hace unas semanas no se resolvió con la restitución de la confianza, sino que se sustituyó con un nuevo tema que ha pasado esa crisis a un segundo término, ¿no? Y en la expresión rica y variada de las lenguas españolas, hay una expresión en catalán que es qui dia pasa any empeny, que sería como quien día pasa año empuja, que en el fondo expresa parte de la lógica que está instalada en la forma de vivir la política, que es un día más, un día más. Es imposible prever la perspectiva de todo esto.
no hay parámetros racionales para preverlo. Si hiciéramos la pregunta, si Sastre nos hubiera planteado la pregunta hace 3 semanas en prospectiva de qué probabilidades hay que hoy la agenda pública esté condicionada por el tema que está, probablemente no le hubiéramos dado muchas probabilidades, ¿no? Y por tanto nos podemos mover básicamente en escenarios. Creo que, en fin, hay quien puede pensar que la aparición de nuevos temas vinculados a la corrupción y vinculados a los gobiernos de Mariano Rajoy es una forma de matizar o equilibrar la crisis de hace 2 semanas y que de alguna manera se empata. Yo tengo la sensación, y en estas últimas semanas también hemos visto algunos síntomas, que aquí lo que parece es que quien va a desempatar esto puede ser Vox. Carlos. Bueno, yo creo que este pleno es importante porque tiene una importancia o una relevancia simbólica. No tanto por lo que le puede pasar al gobierno, si lo aprueban las medidas o no lo aprueban los decretos leyes, que realmente para la mayoría de los ciudadanos le interesa muy poco. Es decir, es simbólico en el sentido, digamos, porque pone de manifiesto la utilidad del Congreso de los Diputados para resolver los problemas de los españoles. Y cuando un gobierno, sea del Partido Socialista o del Partido Popular, presenta un decreto ley o varios decretos leyes en los que se toman medidas para que no haya más apagones, en los que se toman medidas para que haya más inversión en redes de renovables, que se toman medidas para que se avance en el almacenamiento, que es una de las soluciones para las renovables, para que evitar los atascos administrativos que hay para la concesión de renovables. Eso es la política. Es decir, y si reducimos la política simplemente a que si el gobierno pierde o gana, la verdad que yo creo que estamos reduciendo la política a un juego de cartas. La política es precisamente negociarlo. Y yo creo por eso se equivoca Podemos cuando lo plantea en términos majestáticos, en el sentido de hay que hacer una revolución en el oligopolio energético. No toca ahora. Es decir, ahora tocan tomar medidas muy concretas después de un apagón que sufrimos todos los españoles. Y toca ahora tomar medidas muy concretas para eso, para el almacenamiento, para las inversiones, para apoyar las renovables. Y si el Congreso de los Diputados no es capaz de sacar adelante medidas que apoyan desde Greenpeace hasta las patronales eléctricas, pues tenemos un problema en términos democráticos. El Congreso deja de ser útil. Y si la política deja de ser útil, ganan siempre los malos. El abierto de hoy con Nacho Corredor, con Carlos Sánchez y con Mariola Urrea, a quien le doy el turno de palabra para comentar. Mariola, ¿qué expectativa tienes ante un pleno? Que es verdad, pues parece un pleno de trámite, pero ya eso ya no existe. Sí, yo quería volver un poquito al pleno del 9 de julio para poder contestar a la pregunta que planteas del pleno de hoy, porque comparto con Carlos que el pleno de hoy cobra significación política precisamente porque venimos de un contexto de precariedad en lo que es la estabilidad del gobierno. En aquel pleno del 9 de julio, donde Pedro Sánchez dio explicaciones y presentó un plan de lucha contra la corrupción después del caso Cerdán, yo creo que se extrajeron 2 conclusiones. Una, que los socios de legislatura, quizás salvo Podemos, no están dispuestos a dejar caer al gobierno. Es verdad que le pusieron algunas condiciones y una de ellas tenía que ver con que el caso Santos Cerdán no sea un caso de corrupción con implicaciones más allá de la esfera de las personas que están directamente afectadas. Pero de aquel pleno se saca otra consecuencia que yo creo que no podemos ignorar y que conecta con el pleno de hoy, que es que hay una agenda progresista que sacar adelante y que da sentido a la legislatura. Yo no comparto tanto la tesis que plantea un poquito Nacho, decir aquí día que pasa, un poco día que ganamos, sino que es que hay un sentido, hay un propósito a lo que queda de legislatura. Es verdad que en un contexto de mucha inseguridad y de mucha precariedad. Y conectando con esa agenda progresista y con esa agenda que dotaría de sentido a lo que queda de legislatura, hay que analizar el pleno de hoy. Y el pleno de hoy creo que hay elementos para sacar adelante que dan satisfacción a muchas de las peticiones de los socios. Habéis citado la ley de secretos oficiales, que es una reivindicación del PNV desde hace mucho tiempo. Está también en la agenda de hoy una Agencia Nacional de Salud que representa, creo que, un avance significativo. Estamos hablando de las entregas a cuenta que determinan y facilitan la financiación de las comunidades autónomas, es decir, tienen una incidencia directa en la vida de las personas. A todo esto
hay que unir obviamente el decreto, la convalidación del decreto, digamos, del apagón, ¿no? que se ha denominado. Que puede que no sea el decreto que desee Podemos, que se ha instalado ya en la oposición más rocosa y en esa oposición de la izquierda clásica de los principios y que es muy poco efectiva para mejorar la vida de las personas, que se queda simple y llanamente en las esencias, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está instalado Podemos y es verdad que esa pieza de los socios de legislatura, pues yo creo que podemos decir con toda tranquilidad que ha caído. El pleno de hoy, el Gobierno necesita probar que cuenta con mayoría. Y como el Pleno está salpicado de tantas medidas, el resultado final probablemente le va a permitir una narrativa política en la que diga que algunas o todas de las medidas, ya veremos, han sido aceptadas. Y por otra parte, la oposición necesita un poco probar que el Gobierno no tiene mayoría, porque venimos de aquel pleno del 9 de julio. Y probablemente, como el pleno está salpicado de medidas, quizá no todas se aprueben. Por lo tanto, también la oposición acabará pudiendo presentar antes del verano una narrativa, y acorralado además con el tema Montoro, una narrativa que le permita un poquito, quizá, salvar los trastos, ¿no? Además del dilema que tiene el Partido Popular de si con su abstención facilita la aprobación de ese decreto antiapagón o no. En definitiva, creo que estamos ante un pleno que cobra significado por donde venimos. 2, no creo que sea determinante y creo que tanto Gobierno como oposición, pase lo que pase, van a tener margen para poder uno y otro defender que tienen mayoría o que esa mayoría es precaria. Como si esto fuera casi una votación en diferido de lo que no se votó en aquel pleno. Voy a seguir el debate ahora, pero por introducir elementos que pueden ser pues noticia hoy mismo. Es que a lo mejor en paralelo, mientras los diputados están reunidos en el Congreso, llegan noticias, ya lo iremos viendo, del Supremo. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, José Luis, buenos días. Porque hoy el Supremo tiene que estudiar la petición que ha hecho Santos Cerdán, que quiere que le pongan en libertad, y eso es lo que al menos se estudia hoy. Sí, a partir de las 10:30 y a puerta cerrada. Los abogados de Santos Cerdán van a pedir a la sala de apelación la libertad para su defendido, que está en prisión desde el pasado día 30 de junio, 22 días, por riesgo de alteración o destrucción de pruebas. Preguntan los abogados qué pruebas busca la acusación y el juez si el juzgado ni siquiera ha registrado su domicilio o su despacho en todo este tiempo y se le permite recibir visitas en prisión, con lo que podría influir en testigos o imputados para que cambiasen su testimonio, que es la otra posibilidad para mantenerla en prisión dentro de esa alteración de pruebas. Los abogados sostienen que en realidad a Santos Cerdán le mantienen en la cárcel para ablandarle y que confiese un delito que, según aseguran, no ha cometido. Y esta además sería, dicen, recuerdan, una posibilidad proscrita en el ordenamiento jurídico español. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se va a oponer a la salida de Santos Cerdán de prisión. Sostiene que tiene una capacidad de influir en los aún desconocidos, es literal, pagadores de los amaños. El fiscal destaca el papel capital, también literal, del exsecretario de Organización del PSOE en lo que denomina un sistema de corrupción a gran escala que penetró en las mismas entrañas del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos como ministro. Veremos qué pasa, qué decide el Supremo. Desde luego es muy relevante lo que pueda decidir sobre el futuro de Santos Cerdán, que sigue, como saben, entre rejas, quien fue el número 3 del Partido Socialista hasta hace muy poquito tiempo. Y luego la otra parte, esto será en el Supremo, la otra parte es lo que vimos ayer, Campos, en la Audiencia Nacional, porque el juez ha decidido retirar el pasaporte tanto a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, como también a quien fue director general de Carreteras. Sí, Pardo de Vera aseguró que ninguno de los mensajes de Koldo tuvieron efecto en los procesos de contratación del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif y que las adjudicaciones se realizaron con todas las garantías técnicas y legales, que el asesor de Ábalos era insistente, un maleducado y un machista, llegó a decir, y que cuando en alguna ocasión protestó al ministro por las formas del asesor, no fue corregido, cayó en saco roto. Pero Pardo de Vera no advirtió trama alguna, al menos eso dijo, entendió que las presiones se debían a la mala educación y a las prisas por acometer obras necesarias y en ocasiones de interés electoral. Por otra parte, la expresidenta de Adif dijo que desconocía que Jessica Rodríguez era pareja de Ábalos cuando la contrató en Ineco, sostiene que lo supo más tarde y que por eso no la renovó, y que desconocía que de Ineco Jessica había pasado a otra empresa
empresa pública, Traxatec. Por su parte, el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, también negó que existiera o conociera alguna trama de amaño de contratos a cambio de comisiones. Herrero fue preguntado sobre por qué exclamaba bingo tras una adjudicación a una empresa de la trama y dijo que no se alegraba porque la concesión se hubiera adjudicado a esa empresa determinada, sino porque quedaba liberado un proyecto que había costado sacar. El juez, José Luis, impuso a ambos la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales. Pues iremos hablando, Campos, gracias. Hasta luego. Bueno, esto sobre el caso Cerdán, el caso Koldo y por dejar también el otro elemento, ahora que vamos a seguir analizando el pleno, bueno, más que el pleno, el momento político en el que estamos, pues claro, el caso Montoro, la estrategia del Partido Popular, saben que es tratar de poner distancia entre lo que ocurrió en los gobiernos de Rajoy y la gestión de Alberto Núñez Feijóo. Ayer la portavoz del partido, Esther Muñoz, dijo: bueno, yo creo que estamos en una primera fase y que quien tiene que dar explicaciones, sobre todo en sede judicial, cuando se le llame, es el señor Montoro. ¿Cómo le calificaría? Como preocupante, evidentemente. Soy una ciudadana más y cuando leo los periódicos que salen posibles casos de corrupción, claro que me preocupo. En mi partido ha podido haber compañeros que han usado al partido y al gobierno para enriquecerse y eso, a los primeros a los que nos afecta, es a la gente honrada. Es el discurso de la portavoz del PP que difiere de la primera reacción que tuvo, lo escuchamos aquí, Juan Bravo, cuando dijo, bueno, habrá que ver, pero esto en todo caso, cuando se refería al caso, le preguntaban por el caso Montoro, y él dijo, bueno, pero estamos hablando de modificaciones que si eran reformas legales, pues bueno, las aprobó el Congreso, pero esto no tiene nada que ver con cocaína ni con prostitutas. Bueno, pues el discurso de Génova parece que ha cambiado. Y luego hay unas declaraciones que ha hecho Rodrigo Rato esta mañana al diario ABC que no me resisto a comentar con vosotros. Dice Rato, lo que hizo Cristóbal Montoro conmigo roza el delito. Me parece muy irregular porque no creo que el ministro de Hacienda pueda conocer expedientes fiscales concretos, dice el exministro Rato, referido al exministro Montoro. Preguntado, leo de ABC, preguntado sobre qué motivo pudo llevar al exministro de Hacienda Montoro a poner el foco en sus datos fiscales, responde Rato, pregúntele a Cristóbal Montoro, y si él a su vez le pasaba esta información a su jefe, o sea, a Rajoy. Y luego este último párrafo. Ese era el gobierno que teníamos, en referencia, dice Rato, del gobierno de Rajoy. Con el PSOE no me ha pasado nada. Dice Rodrigo Rato. He tenido varios ministros socialistas siendo yo contribuyente y nunca me ha pasado nada. Bueno, es verdad que aquí estamos acostumbrados, Carlos, a muchos giros de guión, pero la verdad que este de hoy pues no deja de ser llamativo. Y es importante porque, no solo porque el personaje es importante, fue vicepresidente del Gobierno de España durante 23 años, director gerente del Fondo Monetario Internacional, y es un personaje verdaderamente llamativo, también por su peripecia personal en términos de carcelarios. Peripecia es una buena palabra, sí, para carcelarios. Es importante porque lo comentábamos esta mañana en las claves, es decir, cuando un ministro, un secretario de Estado o un directivo de Ministerio de Hacienda tiene acceso a información personal, información que es muy sensible. Es decir, lo que falla no es solo el ministro, que evidentemente es el máximo responsable si utiliza políticamente la declaración de la renta de un contribuyente. Lo que falla es la cadena de custodia. Es decir, de la agencia tributaria, de todos los que están alrededor de los funcionarios. Y ese es un problema sistémico. Ya no es una corruptela o un caso de corrupción, que en este caso sí sería evidente si el ministro de Hacienda tiene acceso a determinados expedientes fiscales, sino es toda la cadena de custodia. Y ahí sí es lo que me preocupa ahora mismo, porque puede haber un tráfico de influencias clarísimo. Y me da la sensación de que se ha avanzado poco en eso. Y es lo que más me preocupa. No tanto, ya digo, si Montoro es culpable o no es culpable. Me preocupa el que haya fallado la cadena de custodia de expedientes personales. Una doble reflexión para retomar también el comentario de Mariola Urrea, que me parecía, además de provocador, porque se refería a mí, sugerente, porque permite, yo creo, abordar algo que, en mi opinión, no está del todo bien resuelto. Yo comparto con los implícitos y la traducción que yo hago del comentario de Mariola, lo comparto al 100%, de que quien gobierna condiciona el propósito de un gobierno. Faltaría más. Es más, en una coyuntura como la actual, eso es todavía más evidente. Hemos empezado con un tema, la tertulia, aparentemente ajeno y abstracto, que se traduce en las decisiones que toman unos gobiernos u otros en relación al mundo que queremos. Pero creo que eso es compatible con que en estos momentos es difícil visualizar, si no analizamos de forma aislada cada una de las cosas que van saliendo adelante, qué propósito compartido hay para la España de los próximos años. Y creo que responder a esa pregunta de forma
forma explícita, reivindicativa y proactiva, es un atributo al que deberíamos exigir, entre otras cosas, para que se pueda desarrollar esa agenda legislativa. Existe el riesgo de que se consolide la sensación de que hay una agenda reactiva a golpe de coyuntura, de intereses incluso en ocasiones mezclados espurios, que no contribuyen, yo creo, en exceso a poner en valor la importancia de lo que significa que haya un gobierno u otro. Hoy la agenda pública debería estar marcada por una noticia que seguro que a Carlos le ha dado tiempo de analizar en profundidad, que España en los últimos 30 años los salarios han crecido de forma real un 2.76%. Y un país gobierno de la como OCDE este, con menos avance de los salarios reales. y esto debería formar parte de forma proactiva, reivindicativa de la agenda, del propósito y de la conversación pública que se propusiera al conjunto de los españoles. Sobre la otra cuestión, hombre, la trascendencia de la investigación que está habiendo en el caso del exministro Montoro tiene que ver con que se está investigando si el ministro podría ser socio en la práctica de una empresa que era contratada para que él mismo tomara decisiones. Y además se está investigando si las prevalencias familiares entre esa empresa y el propio gabinete del que formaba parte podían haber condicionado las decisiones que se tomaban. Esa es la trascendencia y la excepción probablemente en relación a otro tipo de cuestiones que se han visto en la Administración General del Estado, que, como señala Carlos, además probablemente necesiten de un análisis del conjunto del funcionamiento. A mí me entristece siempre que vamos a golpe de escándalo y sin sacar derivadas de fondo de cómo aprovechar que algo trascienda para evolucionar una situación. Creo que es la oportunidad, por ejemplo, en estos momentos, está absolutamente atascada, de que en las Cortes Generales se aceleren los trámites para transparentar la participación del sector privado en el Gobierno o en el Congreso de los Diputados, entre otras cosas para aislar este tipo de prácticas y evidenciar la diferencia entre que, como se está investigando, un ministro, según la documentación, pueda haber sido socio o accionista de una empresa que era preceptivo contratar para que él mismo tomara decisiones, y el resto de relaciones que hay entre el mundo público y privado, porque hoy mismo Carlos señalaba la importancia de los decretos que unen desde a Greenpeace hasta a las patronales eléctricas, y probablemente tanto Greenpeace como las patronales eléctricas han ido a compartir su punto de vista con el Gobierno y el Parlamento, y eso no implica que quien esté tomando la decisión, a diferencia de lo que se está investigando, pero no hay que tomar, disculpa que te interrumpa, no hay que tomar medidas revolucionarias, es simplemente trasladar la legislación europea a España para regular los lobbies. O incluso la autonómica, porque en el Parlamento catalán en estos momentos ese registro existe, en la CNMC existe. En algunos ayuntamientos existe, y por tanto no hay ningún pretexto para que eso no sea así, entre otras cosas porque lo que facilita es la igualdad en el acceso. Si tú transparentas quién se ve con quién, y si tú facilitas la fiscalización de esas interacciones, tienes incluso el incentivo como institución de ver todos los puntos de vista y no solo atender a una de las partes, que es lo que probablemente en este caso, y condicionado por las prevalencias familiares o incluso por los otros elementos que se están investigando, pudo haber pasado. Pero dicho eso, creo que existe la sensación en el PP y en el PSOE de que están empatando o desempatando en función de la polémica que afecte a uno o a otro, cuando la realidad es que la sensación generalizada es de cierto desgaste general del conjunto de las instituciones, en un contexto además de aceleración y de ansiedad provocada en parte por cómo funcionan los algoritmos y cómo condicionan la conversación pública, y lo hemos visto hace tan solo unos días en Torre Pacheco, como en medio de todo este marasma hay quien tiene la capacidad, igual que en la crisis del 8 hubo quien canalizó el malestar y el descontento, hoy probablemente ese malestar y descontento tenga capacidad de canalizarlo Vox con unas propuestas muy concretas de cómo debe ser el mundo. Es decir, Mariola, que por el análisis que hace ahora Nacho, el beneficio político o la capitalización política de este desgaste que provocan los casos de corrupción se lo llevaría Vox, que, como citabas tú ahora lo de Torre Pacheco, pues fue el partido que evitó condenar expresamente las cacerías a personas migrantes de hace unos días. Es claro, la teoría general ya nos lo dice, ¿no? Cuando el crecimiento de la antipolítica
se produce simple y llanamente cuando las instituciones pierden confianza, cuando el ciudadano no percibe la utilidad de la acción política como el único instrumento en democracia para hacer avanzar su calidad de vida. Y obviamente cuando vivimos debates en el Parlamento de la hostilidad que lo hemos vivido durante esta legislatura, por ceñirnos, digamos, al periodo parlamentario en el que nos encontramos, pues qué duda cabe que eso, salvo a los muy cafeteros, como los que podemos estar en nuestra mesa, no solo porque nos guste el café, sino también porque tenemos una obligación profesional que atender, pues qué duda cabe que la mayor parte de la ciudadanía desconecta. Considera que eso no le representa, considera que esa no es la manera en la que se puede servir mejor al interés general ni a sus avances en términos laborales, en términos de educación, en términos de sanidad, es decir, todo ese perímetro de acción que hace que la vida de una familia media sea mejor o se convierta en una vida sin esperanza. Entonces, por supuesto que los casos de corrupción contribuyen, obviamente, a engrosar esa falta de confianza en las instituciones y, por tanto, en ese caladero pescan los partidos antisistema. Y eso lo estamos viendo en los últimos estudios demoscópicos, cómo el PP realmente no absorbe el desgaste que provocó al Partido Socialista el caso Santos Cerdá, y probablemente el Partido Socialista no vaya a absorber el desgaste que representa la que consiguió construir a su alrededor Montoro, sino probablemente se sirve ese caladero para vos, ¿no? Pero esto conecta con un elemento interesante que también planteaba Nacho, ¿no? ¿Qué España queremos diseñar? Esta es la gran pregunta que siempre se plantea, yo creo que en términos de inicio de legislatura, y eso yo creo que quedó claramente resuelto el 23J y no ha sido enmendado. El 23J, la ciudadanía apostó por una mayoría parlamentaria que entendiera la pluralidad de España, ni un paso atrás en términos democráticos, y por lo tanto negaba la confianza a un gobierno compuesto por Vox, y hablaba de un progreso no solo en términos de avance, en temas como el cambio climático, en términos como la mujer, en términos, sobre todo, en términos de progreso, y de progreso sin dejar nadie atrás. De ahí toda la agenda despegada en el ámbito laboral. Eso no ha sido enmendado. Lo que ocurre es que hay una fragilidad parlamentaria. Pero la fragilidad parlamentaria no la provoca el gobierno. La fragilidad parlamentaria es el resultado de los ciudadanos en la medida en que optan por repartir su confianza para constituir gobiernos que necesariamente están condenados a hablar, que necesariamente están condenados a ceder para incorporar las pretensiones de otros. Y esto obviamente es difícil y lo estamos viendo. Y cuando ya saltan casos de corrupción, pues obviamente, ¿para qué quieres más, no? Pero yo creo que esa pregunta que planteaba Nacho, que me parece muy interesante, creo que no está resuelta el 23J y no ha sido enmendada. Y una última cosa, Sastre, si me permites, muy rápida. Mariola. Montoro no solo persiguió a Rato, persiguió a otras personas de los suyos. Algunas se han expresado con total claridad y otros todavía guardan silencio. Pero es evidente que si repasamos la acción política de aquel gobierno estaba partido en dos, y había un grupo de ministros liderados no por Montoro, pero en el que Montoro jugaba un papel muy relevante, donde la acción que ahora se está constatando espuria de Montoro estaba orientado para desgastar y digamos, políticamente apartar a competidores. No, lo que aquí hay, según la investigación, es no solo a rivales políticos de su propio partido, sino que habría, ya lo sustanciará la investigación, claro, había instrucción de que la información confidencial que tenía el director de la agencia tributaria pasaba al jefe de gabinete del ministro y del jefe del gabinete al ministro. Y él era el que luego iba amenazando para ahí. Carlos. Sí que hay fragilidad parlamentaria, es evidente. Es decir, pero sí que hay lugares comunes. Todo el mundo, todos los partidos políticos están de acuerdo en que hay que regular los lobbies.
No conozco ningún partido que diga que no hay que regular los lobbies, todos, porque simplemente es, decíamos anteriormente, es trasladar la legislación europea o incluso de comunidades autónomas al conjunto del Estado. Y esto tiene consecuencias. Volvemos a la utilidad de la política. Probablemente si en el año 2011, cuando entra por poner esa fecha, digamos que entra el señor Montoro como ministro de Hacienda, empieza a gobernar Mariano Rajoy, hubiéramos tenido acceso a la agenda pública del ministro de Hacienda, no hubiera ocurrido eso. Es decir, no hubiera estado un juez de Tarragona durante 7 años investigando, junto con la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos de Escuadra, no hubieran investigado cuál era la agenda del ministro. Porque hubiéramos tenido una regulación, hubiéramos sabido cuántas veces han ido los directivos de equipo económico o cualquier otro consultoría política, de análisis político, a ver al ministro de Hacienda. Y como no lo tenemos, pues hemos tenido casos de corrupción posteriormente. Simplemente, por eso la política debe ser útil y por eso hay que poner mucho énfasis en ir a medidas concretas, porque si no nos vamos con la espuma ideológica, con los debates de derecha e izquierda, debates que muchas veces no van a ningún lado. Pero en este caso, que hay un consenso entre todos los partidos políticos que hay que regular para dar transparencia a la función de los lobbies, pues ¿por qué no se toman esas decisiones? Por ese principio que se asentó en el 2008 de manera desgraciada en este país de cuanto peor mejor. Si yo le doy oxígeno al gobierno de turno, es que realmente le estoy apoyando. Eso me parece un desastre en términos de país. Y por eso yo creo que es importante rebajar, aterrizar la política a asuntos muy concretos. Y este es evidente. Probablemente si hubiera habido una buena regulación de los lobbies, no estaríamos hablando ahora del caso Montoro. Sí. ¿Quién fue aquel ministro que dijo aquello de que caiga España, que ya le levantaremos nosotros? La realidad es que ayer Ernesto Ekaizer, por ejemplo, en el periódico publicaba un artículo interesante diciendo esto no es lobby, esto está bien precisado en el Código Penal. La realidad es que nuestra legislación es precisa respecto a los hechos que se están investigando. Se están investigando varios delitos, 2 de una trascendencia especial. Uno tiene que ver con el tráfico de influencias, que con la captura del regulador, que se presupone que se puede haber producido porque quien estaba tomando decisiones era a su vez accionista de la empresa que estaba pidiendo tomar esas decisiones, o esto es cohecho, o el tráfico de influencias, que tiene que ver con la prevalencia que pudiera haber habido entre un lado y otro de la mesa como consecuencia de las relaciones familiares. Pero eso no tiene nada, eso está hoy en nuestra legislación. Otro tema es, y yo creo que es relevante y que debe ser un pretexto bueno para acelerarlo, es justamente para que en aquello que es desconocido no se convierta automáticamente en ilegítimo, y transparentar cómo debe relacionarse el sector público como privado. Tú has escrito un libro sobre el tema, Capitalismo de amiguetes. Yo he escrito otro libro sobre el tema, Incidencia pública en el poder en el siglo XXI, y yo creo que... Mariola, estás tardando ya, ¿eh? No, pero se presentará en septiembre, no te preocupes. Yo creo que efectivamente debe ser un factor acelerador para también diferenciar, igual que todos sabemos, la diferencia entre quien se reivindica, el periodista que se reivindica A y el periodista que se reivindica B, y no son lo mismo, o el político que se reivindica A y el político que se reivindica B, y no son lo mismo. No es lo mismo la empresa A que la empresa B. Claro. Dicho eso, y al hilo también de algo que comentaba Mariola, poniendo un poco el foco en el momento político en el que estamos, en la legislatura en la que estamos, ¿no? La realidad es que el 23J se articuló una mayoría compleja, contradictoria, que expresaba efectivamente el país que tenemos, y que además había un hilo conductor efectivamente que se explica mucho por la política internacional, que tiene que ver con la no participación de partidos reaccionarios en la gobernabilidad de España, y que además se explica también mucho por, la irresolubilidad permanente de las cuestiones territoriales. La realidad es que, sin embargo, la agenda económica social de la actual mayoría parlamentaria no es exactamente la misma. Junts y el Partido Socialista tienen visiones distintas en relación a muchas cosas. Es más, incluso lo hemos visto en muchas decisiones. Pero a mí lo que sí que me parece relevante es que es evidente que en el electorado progresista, sobre todo, se generó hace un mes una crisis de confianza respecto al propósito del gobierno, que atacaba, cuestionaba parte del ADN de ese propio
de ese propio gobierno, y que la resolución de esa crisis de confianza, tengo la sensación de que hubiera sido mucho mejor para el propio gobierno y para el propio propósito del gobierno hacerlo a través de una votación explícita de confirmación de esa confianza. Porque el riesgo que existe es que en las sucesivas votaciones, en un contexto de debilidad muy importante del gobierno, donde no se ha restituido esa confianza, se conviertan, como es siempre la política parlamentaria, pero con un grado hiperbólico, en una cuestión transaccional que no contribuya a que haya un propósito compartido, sino a otras cuestiones. Bueno, mañana iremos comentando lo que ha dado de sí el Pleno, que empieza en poco más de una hora en el Congreso. Voy a decir el Congreso de los Diputados, ¿no? Porque hoy, si se aprueba la modificación, pues ya quedará esa denominación, la de Congreso a secas. Y quisiera que estos 3 minutos que me quedan de abierto comentáramos una de las declaraciones políticas que ayer más llamaron la atención. Saben que preguntaron a Isabel Díaz Ayuso por su decisión de pasar un fin de semana en un chalet que había comprado por más de 4 millones la Comunidad de Madrid. La cosa está en el contraste que esto mismo implica respecto a una de las voces más críticas con el hecho de que Pedro Sánchez o los ministros, como han hecho antes otros presidentes del gobierno y otros ministros, pues pasen días de vacaciones en instalaciones en edificios que son del Estado. Y esta fue la respuesta que dio la presidenta madrileña. He estado 2 días en una casa, de la que ahora vamos a dar explicaciones el consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, por cierto, un personal excepcional, con mis medios. Soy la única persona de la Comunidad de Madrid que en estos días, sorpresa, nadie lo ha comentado, tiene su sueldo congelado desde hace 15 años. Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes. Puede el presidente del gobierno decir lo mismo y me pago mi casa. Bueno, en fin, no me queda mucho tiempo, pero sí es, Carlos, el hecho de basar tu discurso en una cosa concreta y luego, pues claro. Ayer lo comentábamos, Quevedo hace 4 siglos hizo un librito que se llama El alguacil aguacilado, que es decir, donde realmente le sale, como se diría en términos coloquiales, el tiro por la culata, que es decir, cuando están muchos años criticando comportamientos normales de un presidente. Además me parece que es razonable y es racional el que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenga un sitio donde pueda descansar los fines de semana, que forma parte del patrimonio de todos los madrileños. Es decir, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que ella ha convertido la política en un espectáculo y al final pues la ha pillado ahí. Mariola. Bueno, yo creo que hay ciertas diferencias entre el estatus que puede tener un presidente de una comunidad autónoma en relación con uso de edificios oficiales para su residencia, sea de verano o sea permanente, y la verdad, la presidencia del gobierno. ¿Y podemos discutirlo? Podemos decidir que todos los presidentes de todas las comunidades autónomas tengan una residencia de verano. No seré yo quien me oponga. Ahora bien, creo que comparar las circunstancias es que no admite comparación, honestamente. No admite comparación. Bueno, yo diría que está a 15 minutos de usar el Falcon y a mí me parecerá bien. Yo creo que lo que es relevante... ¿Porque hablas de que va a ser presidenta del gobierno o porque se va a comprar su propio Falcon? Bueno, porque parece que autoenmienda la lógica en la que ella planteaba su discurso político y me parece bien. Otra cosa es los triples saltos mortales que se dan por el camino y la habilidad o no de hablar del supermercado donde compró la comida. Pero yo creo que esto lo que evidencia es que hay de forma generalizada un discurso respecto a determinadas cuestiones que forman parte de aquello que tiene que ver con la institucionalidad, que me parece absurdo, que me parece que no debería tener espacio. Y es más, cuando ella se queja de que hace 15 años de que no le suben el salario, creo que lo que debería hacer en vez de quejarse es plantear si tiene sentido o no que 15 años después se lo suba para que esté en otras condiciones. Porque desde luego lo que prefiero es que los políticos tengan un salario actualizado a que tengan que buscar otras formas de poder irse el fin de semana de vacaciones. Y creo que debe evolucionar las capacidades materiales de cualquier persona que trabaja en las instituciones, entre otras cosas, para garantizar su independencia. Y con Pepe Rubio y Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Con el adelanto de los contenidos que tenemos preparados para a partir de las 10. A partir de las 10, nueva entrega de Un País desde un Lugar. Ya saben, explicamos España y quienes vivimos aquí a través de un lugar, que hoy va a ser un sofá. El dato lo pone
Kiko Llaneras. Las sensaciones, Pascual Donate, a través de una unidad móvil en un sitio donde imagino que habrá sofás. Pero también con todos ustedes, ya en el 900 100 800 pueden contarnos sus mejores historias de sofá. ¿Cuál es su sitio favorito en él, si lo tienen? ¿Con quién lo comparten? ¿Qué conversaciones no olvidadas tuvieron lugar en ese sofá? Cosas que pasaron en un sofá. ¿Son de echarse la siesta o de dormir en un sofá cama? El precio de los sofás. El año pasado explicamos España desde la cama. Este año nos proponemos explicar nuestro país desde los sofás, los dolores de espalda, con quien los compartimos. Un día andaremos. Las mantas de sofá. Las mantas de sofá. 900 100 800. Su vínculo, su historia sobre los sofás. Y después viene nuestra historiadora de las pequeñas cosas, Nuria Rodríguez, que nos va a hablar cómo cambió nuestra vida la llegada del desodorante y los depilatorios. Ha cambiado bastante, ¿eh? Sí. Hay algunos ¿Y a mejor? Y hay algunos lugares que no, pero sobre todo uno no se nota, pero sí, ha cambiado Pepe, bastante. por favor. Y después vamos a hablar de grandes y pequeños robos con Enrique Figueredo, que nos va a hablar de una de las bandas más históricas, los Pink Panthers, la banda de ladrones de joya más famosa del mundo, que actuaban entre 2000 y 2020, que ya se disolvieron. Bueno, se disolvieron o los cogieron, ¿no? Una banda de ladrones no se los disolvieron. Los ¿no? disolvieron. No como claro. una banda de rock, vamos. Sí. ¿no? Exacto. Y vamos a terminar con una nueva entrega de Necrovistas. Hoy vamos a pactar el obituario para cuando dentro de muchos años ya no esté con nosotros el actor Pepón Nieto. ¿Cómo quiere ser recordado? A partir de las 11:30 lo sabremos. Oye, pues muchas cosas, como para escuchar el programa desde el sofá, que es el sitio al que ya pueden ir, aunque no sé si irán ahora, Carlos Sánchez, Nacho Corredor y Mariola Urrea. No lo descartes. No, al sofá no. ¿Ves? Mira, Mariola me dice que no. Tú igual si un Ahora café, es bien sentado en el sofá. ¿Es bien tomar el café en el sofá? Bueno, 900 100 800. Adiós, chicos, hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.